para porque vamos a hablar del Partido Comunista, que estuvo en su 32º Congreso. Allí se habló de varios temas, ¿no? Bueno, participaron unas 1000 personas. Entre otros asuntos, se ratificó en la conducción del Partido Comunista a Juan Castillo. 60 titulares del Comité Central, Laura Alberti, Óscar Andrade, Marcelo Abdala, nombres que también recibieron importantes apoyos allí en esta votación. Y apareció el tema de la autocrítica primero y luego también de algunas puntualizaciones, yo diría que algunas bastante duras respecto a la conducción del gobierno actual. Si les parece, comenzamos con lo que fue la autocrítica, primer congreso luego de que el Frente Amplio pierde las elecciones. Valeria Ripoll, ¿qué te dejó? A mí en realidad separo las dos partes. Las personas, los nombres, son los mismos que son los que habían para elegir. No es que me sorprenda que recibieron apoyos Abdala, Castillo y todos quienes ya estaban en el Comité Central. En realidad es como... Sí, claro, se estuvo en el secretariado del PIT-CNT, representante del Zunca, una de las compañeras cuando asumimos unas cuantas mujeres en el secretariado, ella era una, o sea que no me sorprende, es dirigente de uno de los sindicatos más fuertes que lidera el Partido Comunista, por lo tanto, ninguna sorpresa. En cuanto a la autocrítica, bienvenida a la autocrítica. Yo creo que al Partido Comunista, pero al Frente Amplio en general, le falta resumir y hacer esta autocrítica de por qué perdieron el gobierno nacional. Creo que tardaron bastante en hacerlo, entiendo que estuvo la pandemia, que se atrasó la realización del Congreso, este Congreso tendría que haber sido el año pasado, pero bueno, creo que siempre la autocrítica es buena, pero al Frente Amplio le hace falta realmente tener una autocrítica profunda, analizar por qué se perdieron las elecciones, analizar lo que tiene que ver con el trabajo en las bases. Creo que luego el referéndum generó que se trabajara primero en la juntada de firmas y luego en el trabajo previo al referéndum para volver a hacer ese Frente Amplio, o intentar volver a hacer ese Frente Amplio de los inicios, que tenía un fuerte trabajo de bases, que no era todo ya bajaba digerido, resuelto, y las bases simplemente tenían que ejecutar. Creo que ahora volvieron desde las bases a generar un rol que se había perdido hace mucho tiempo, y creo que ese era el espíritu real del Frente Amplio, y que reitero, eso aparece un poquito resumido respecto a lo que es el divorcio entre gobierno, fuerza política y fuerza política con las organizaciones sociales. Sí, claro. Y bueno, las organizaciones sociales y en realidad con la base del Frente Amplio, que ha sido históricamente los comités, el trabajo de la gente en territorio, que bueno, que eso había sido dejado de lado, y en los 15 años de gobierno creo que se profundizó esa brecha entre la conducción política y las bases, que en el Frente Amplio tienen un rol fundamental. Creo que, bueno, obviamente bienvenida la autocrítica. Me imagino que se habrán hablado de otros temas que no salieron públicamente, la situación de denuncias que tiene el propio Partido Comunista, lo charlábamos acá cuando tomamos el tema, en cuanto a denuncias de acoso y de violencia de género. El Partido Comunista tiene unas cuantas denuncias, y bueno, me imagino que habrá estado también dentro del debate, porque es un tema importante, y que bueno, el Partido Comunista se ha caracterizado por salir fuertemente, públicamente en este tema, pero bueno, a la interna creo que quizá no han hecho el trabajo correcto, digamos, o han demorado en tomar las decisiones y en manifestarse públicamente. Y después, bueno, Juan Castillo que siga, a mí reitero, dentro de los nombres que estuvieron arriba de la mesa, no me sorprende. Está claro que no iba a ser el presidente o el referente en el Partido Comunista alguien que vaya a ser candidato. Juan Castillo no va a ser candidato ni a intendente, ni a ningún rol preponderante en la política, por lo tanto no iba a ser Andrade, ni iba a ser otro nombre, que ya sabemos que se están mencionando para distintas responsabilidades de cara a las próximas elecciones. Así que... sin sorpresas. Sin sorpresas. Alfredo. Bueno, yo estuve tratando de conseguir el documento de autocrítica, sobre todo, todavía no. Llamé hoy a 6, 7, 8, 9 comunistas y ninguno me respondió. Se nota que tengo el teléfono rojo bloqueado. Está difícil. Yo lo quería conseguir, quería leerlo antes de venir para poder pelearme con gusto con los compañeros del Partido Comunista. A falta de eso, lo que yo sí escuché fue
el discurso de Castillo. Vamos a entendernos, no se eligió presidente. Primero, el partido no tiene presidente, tiene secretario general. No se eligió todavía, se elige el comité central y pero el comité con estos central votos, luego va a elegirlo, ya etcétera, se etcétera. sabe quién va a ser. No importa, más allá, pero vamos a decir las cosas como son. Con estos votos se está renovando la confianza a Juan Castillo. Es en otros ámbitos. Ahora, yo escuché el discurso de Juan Castillo y hay cosas que a mí poco como que me molestan. Yo con los camaradas me he peleado siempre y me voy a seguir peleando siempre. ¿Tá? Creo que todavía tienen un montón de bolsones dogmáticos que les cuesta sacárselos de encima. ¿Tá? Primero, me llama la atención que habla muy bien de las grandes manifestaciones del 1 de mayo, del 20 de mayo, del BPS, pero no nombró el 8 de marzo. La manifestación más grande que hubo el año pasado en el Uruguay fue el 8 de marzo, mayor incluso que la del propio 20 de mayo. Entonces, no la mencionaron. Con el feminismo, el Partido Comunista tiene todavía esa cuestión que le cuesta, ¿no? Le cuesta un poquito asumirlo. Eso es lo primero. Lo segundo, que me hablen de Cuba, no seas malo, ¿viste? Que me defiendan, me levantes Cuba como, no seas malo. Es como cuando me levantabas a Brezhnev, digo, en los años 70 y pico, concretamente en la declaración, solidaridad con la revolución cubana y condena el bloqueo, ¿no? Que te extraña. No. Digo, por eso digo, tiene ciertos dogmas todavía y liturgias que mantiene que tendría que tirarlos a la borda, porque yo creo, objetivamente, y eso frente al discurso que hay permanentemente de la derecha, de que son los que dominan el Frente Amplio y que son autoritarios y que quieren imponernos Venezuela. Son primeros, 10.000 miembros, fue lo que me dijo el actual secretario de organización del Partido Comunista, Guillermo Regerman, hace un par de años cuando entrevisté. 10.000 miembros el partido, o sea que no es una cosa, no son cientos de miles, 10.000 miembros el Partido Comunista. Puede tener alguno más, alguno menos, pero es eso. Afiliados. Afiliados, sí, miembros, afiliados. Pero votantes tienen mucho más. Pero estamos hablando, pero los que pesan son los afiliados, vamos a entenderlo. Los que cortan el bacalao son los afiliados. Entonces, vamos a entendernos. De ese punto de vista, creer que el Partido Comunista es una amenaza a la democracia es un gran verso que todos los días escuchamos por parte de la derecha. Les recuerdo que en el año 94, en el año 89, el Frente Amplio tuvo en las elecciones, el Partido Comunista fue la fuerza mayoritaria, sacó 40% de los votos. E incluso Daniel Astori, candidato común de todos, usa al Partido Comunista para entrar a la banca al Senado, que fue el acuerdo que se había hecho. O sea que de democráticos, de cuestionamiento antidemocrático con los bolche, yo no la llevo ni ahí. Yo creo que han demostrado, como toda la izquierda en Uruguay, que aprendimos que la democracia es parte de nuestro ADN y que la defendemos a rajatabla. O sea que esa cuestión de autoritarismo y no sé cuánto que hacen todos los días con los versitos, no se la llevo. Tampoco le llevo. ¿Referencia a algo? ¿El violín? Sí, porque hay muchos violines en la vuelta que están tratando de afinar. Sí. Entonces, en todos los partidos. Entonces, lo que yo creo que me parece que quiero conocer la autocrítica más a fondo. Lo de Cuba me rechina, sinceramente, me parece una defensa media sesentista de Cuba, la defendimos todos y Cuba es hoy lo que es. Entonces no me embromen con Cuba, por favor. Poner Cuba y democracia en el mismo documento está raro. Y el otro tema que a mí un poco me rechina, me parece que le falta un análisis un poquito más profundo, porque hablar de la oligarquía y pueblo, es decir... Sí, ahora vamos con eso. Cuando el 50% de la población votó a la oligarquía, el 50% de uruguayos no son oligarcas, me parece. Y creo que los errores que cometió el Frente Amplio, y entre ellos el Partido Comunista, por ser una de las fuerzas importantes, no están todavía explicitados. Y la manija del referéndum y todo eso sirvió para tratar de evitar la autocrítica a fondo y sacarse de encima la derrota histórica que tuvimos, lamentablemente, en 2019. Pero algo mal hicimos. ¿La representatividad del Partido Comunista son esos 10.000 afiliados o es la cantidad de votos que lo convierten en la segunda bancada más importante del Frente Amplio? 165.000 votos. O sea, me parece que la representación electoral es lo que debemos contar. No sé, más allá del número de afiliados, que yo no lo sabía, que eran tan pocos, pero me parece que acá estamos hablando de representatividad política y por lo tanto el voto es el que manda, ¿no? A mí, me preguntás qué me dejó, no me dejó nada. Me dejó tristeza, me dejó desánimo. Me parece que me dejó un poco de vergüenza. Me dejó un poco, vas a seguir haciendo García, chistes. respételo porque La culpa es de Colón, viene más tarde, por los chistes, digo. Están pidiendo pistas ustedes dos para otro tipo de programa. Él pide, yo no la mencioné, es él que menciona. Desde hoy están pidiendo una banca. En otros rubros. Me hace calentar y después bueno, García, déjalo terminar. Bueno, yo digo que me dejó un gusto lo que leí, ¿no? No lo seguí durante el fin de semana, pero lo que leí hoy,
del Congreso, mirá, te voy a hacer un resumencito, porque se habló de la internacional. Se cantó la Internacional Socialista. Siempre. Se gritó con el puño levantado, tiranos temblad, tiranos temblad. Bueno, se habló de oligarquía y pueblo, se habló de la lucha de clases, se reivindicó la lucha de clases. Claro. Se habló de que Uruguay es menos libre y menos democrático hoy. Vaya uno a saber por qué. Se habló de que las grandes mayorías pasan hambre y que la clase dominante nos gobierna. La clase dominante sacó electoralmente la representación del 50 más 2, más 3. Por lo tanto, hay un 50% de la población que es la clase dominante, rarísimo. Se habló del capitalismo que condena al hambre y a la miseria, cuando el capitalismo es el único sistema que ha sacado del hambre y la miseria a miles y miles y millones de personas en el mundo. Se habló del candidato a la izquierda en Colombia y de Lula en Brasil para recobrar un arco de izquierda en Latinoamérica. Se reivindicó el Foro de San Pablo para enfrentar la ofensiva del imperialismo. Realmente retrógrado, sesentista, una postura triste que genera desánimo, realmente reivindicando un socialismo que ha perimido en el mundo entero. Pero te genera desánimo a y vos, donde, no perdón, a ellos. Un socialismo que ha perimido en el mundo entero, que ha fracasado en el mundo entero, que ha llevado al hambre a millones de ciudadanos en el mundo entero, no solo en Cuba, como dice Alfredo, también en Venezuela, también en Nicaragua, también con un modelo muy rioplatense, pero en Argentina, también en donde se ha aplicado el modelo clásico que se defiende acá, ha fracasado en el mundo y acá se defiende. Y acá no habló solo de estas cosas, este resumen que yo hago, no fue solo Juan Castillo, no fue solo el Partido Comunista, fue Fernando Pereira también que habló en el Congreso, y fue Carolina Cose también la que habló en el Congreso. O sea, esto es todas estas reivindicaciones de toda esta lista de cosas absolutamente fuera de época, totalmente fuera de época, son el Frente Amplio. Son el Frente Amplio. Esas cosas que Alfredo rechaza, como reivindicar a Cuba, son el Frente Amplio. Eso es el Frente Amplio. El modelo socialista que nos quieren vender, que nos quieren instalar, por el que trabajan y luchan la mayoría de los integrantes del Frente Amplio, es ese modelo socialista fracasado en el mundo. Esa es la lectura del Congreso del Partido Comunista. En vez de escuchar un Partido Comunista renovado, nuevo, pujante, abierto, no, todo para atrás, el capitalismo, el imperialismo, todo el enemigo, los explotadores. Sí, para resumen... está largo el ¿El resumen. qué? Está bien. Está muy bien. No, era el resumen de cosas que dijeron. Yo tengo muchas más cosas. Sí, me imaginamos que sí, pero Fernanda también tiene algunas cosas para aportar. Fernanda, ¿vos con qué te quedás de todo lo que ha sido este Congreso? Me quedo con que la autocrítica la desconocemos si existió, y creo que si existió nunca vamos a acceder a ese documento. Si fue real, si la autocrítica fue real, difícilmente accedamos al documento. Lo que me dejan las grandes dudas de si existió esa autocrítica o no es la declaración posterior. En la declaración posterior se habla de, para nosotros no hay forma de humanizar a las bestias, no hay modo de administrar el capitalismo, la alternativa es el socialismo y es el comunismo. Tenemos que luchar contra toda forma de dogmatismo. ¿En serio se está hablando desde el Partido Comunista de luchar en contra de dogmas cuando son un partido que se asenta y que sus bases y sus raíces son dogmas que son inamovibles? Y cuando hoy mencionaban todos acá el tema de la poca renovación discursiva, de la poca renovación del liderazgo, bueno, tiene que ver también con lo que es el Partido Comunista. Y acá se dice también, sobre el final del discurso, también se acotó que dentro del Partido Comunista los errores no se esconden ni se admiten. Entonces tenemos criterios muy distintos de errores. Bueno, capaz que para algunos no son errores y son delitos o presunciones de delitos. ¿Te referís concretamente al caso de Gerardo Núñez? Claro, pero digo, más que no estuvo, ¿no? Sí, no fue, pero ¿y cuál fue la postura del partido? Y lo pasó Comisión de Ética. Perfecto, pero no hubo una mención sobre este tema. Digo, yo no en la declaración final, ¿no? Yo haciendo referencia a algo más amplio, de decir, bueno, se habla de que existió autocrítica y se termina hablando de que esto es oligarquía versus pueblo, que hoy lo mencionaba Alfredo. Creo que reafirmar eso nos deja una vez más en claro que si hay algo que no existe
es la autocrítica. O si hay algo que no logran entender es al Uruguay. ¿De verdad creen? Ojalá en la visión que se tiene desde el Partido Comunista entonces la mayoría de este país fuera oligarquía. Porque si dicen que la mayoría del país acompañó a Luis Lacalle Pou, Claro, y que esa es la clase dominante, ¿de qué estamos hablando? ¿En serio? Porque no me condice con lo que estamos viendo en la realidad. Y yo no creo que el Partido Comunista sea un partido ajeno al territorio. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Están mintiendo? Obvio, pero cuando un partido comunista te dice que el Uruguay es menos libre y menos democrático, ¿cómo un partido comunista va a hablar de libertad y democracia? Pues son unos caretas del primero al último. En el mismo documento que se hace mención a Cuba. Pero un partido comunista, ¿en serio? ¿En serio le vamos a creer todo lo demás que dicen? Hablando de libertad y democracia. Si hay algo que no caló hondo, creo que fue la autocrítica. ¿El Partido Comunista Uruguayo puede hablar de libertad y democracia, Pero por Alfredo? supuesto que puede hablar de democracia. Si uno de los que más sufrió el tema de la lucha por la democracia fue el Partido Comunista. Alfredo, ¿de qué miércoles estamos hablando? Alfredo, yo ese eso verso, Alfredo, que me hacen yo de que eso son no. antidemocráticos, autoritarios. Eso Perdón, no te lo discuto, Fernanda, esperá. pero es que no te Es lo decir, estoy discutiendo. 15 años. No, Pero vos no, pero están algún otro da la Están vuelta. defendiendo el régimen dictatorial de Cuba. Perdón, yo no te acabo de hablar de Cuba. Bueno, Lo que te en digo el es mismo lo siguiente. documento Lo que te digo es es lo siguiente. inconsistente. Ese verso de que quieren imponer un sistema autoritario. 15 años gobernó No, el yo no Frente dije Amplio de este eso. país. ¿Eh? Yo no dije eso. 15 años gobernó el Frente Amplio. Y el Partido Comunista era tan importante como ahora dentro del Frente Amplio. Y no tuvimos dictadura, no tuvimos régimen autoritario, no tuvimos... Entonces, ¿de qué corno están hablando? Por favor, los dogmas yo creo que hay que dejarlos de lado en todos lados. Obvio. El partido por un lado y algún otro liberalón que anda la vuelta, Mirá. que no se saque, por favor, Mirá, las liberalón. telarañas. vos. Como no los Mirá, no me hablé de comunista, puedo parece hablar Heber de- Pinto o los alguno combato hablando. por Mirá, los mirá, restos. liberalón. Si dejate de alguien mamar. esperaba un Mirá, con la documento... ofensa de Yo los realmente me pregunto si alguien esperaba un documento diferente del Partido Comunista no, Uruguayo. no, A ver, no. los grandes lineamientos... Ni El, hablar, el documento no. La declaración posterior... A ver, convengamos que en el 1 de mayo a quien tuvimos representante de Latinoamérica fue a una dirigente de Cuba. Y habló en el acto. Entonces, ¿a quién le sorprende que el Partido Comunista haga una declaración en cuanto a la situación cubana y defiende la situación de Cuba? A mí, la verdad, o sea, cuando yo decía yo al principio, ¿a alguien le sorprende A nadie. los grandes puntos de la declaración del Partido Comunista? No. Que sigue en la declaración de oligarquía versus pueblo. ¿A alguien le sorprende? No. Entonces, realmente... Capaz que si alguien espera otra cosa es porque no conoce el Partido Comunista Uruguayo o no conoce a los dirigentes o a la forma en la que discute el Partido Comunista del Uruguay. Esta es la forma, este es el método en que discute el Partido Comunista. Yo coincido que el documento, en pocos días lo vamos a ver porque los documentos del partido siempre son públicos, van en esta línea. Hay algo que declaró Castillo que me parece que es importante, que tiene que ver con que la discusión fue dura, ¿tá? En lo que tenía que ver con la autocrítica. Yo creo... porque conozco de hecho el debate del Partido Comunista, creo que fue un debate duro. Creo que, de hecho, dentro del Partido Comunista hay dos grandes líneas, claro, que una se contrapone a la otra y donde hay referentes que se contraponen en el discurso unos a otros, que no le pasa solo al Partido Comunista, ¿no? Esto pasa en todos lados. Y esas dos grandes líneas tienen dos visiones bien distintas. Obviamente, una es mayor que la otra y las definiciones se resuelven por votación. Por lo tanto, hay una línea que predomina sobre la otra. Pero la realidad es que los grandes lineamientos del Partido Comunista del Uruguay están reflejados en la declaración y van a estar reflejados en el documento, y hay cosas que no van a cambiar. Y hay pensamientos que no van a cambiar. Y obviamente que la lucha de clases es central en un debate del Partido Comunista. Obvio. ¿Quién en realidad no concibe la lucha de clase en esa discusión? Es como en el seno del PIT-CNT, que vamos a decir que se desapareció la lucha de clases, que no existe más la lucha de clases, está claro que no va a pasar. Entonces, yo realmente creo que está bien, se puede no estar de acuerdo, pero lo que no se puede es no reconocer que son los lineamientos que objetivamente todo el mundo espera de una discusión del Tenemos que Partido hacer Comunista. la última Sí, pausa. una cortita, Al regreso una nos quedan algunos minutitos para el debate. Muy breve. Varias veces Castillo habla de errores cometimos errores, cometimos... Eso es una cosa poco frecuente escuchar en boca de un comunista. Bien. Y él lo dijo varias veces. Hacemos la última pausa y ya regresamos para el final del debate. Entre la nieve y el sol.